Bien. ¿Alguien ha escuchado el nombre de química alguna vez? ¿Alguien tiene alguna idea dónde está, qué es, para qué sirve? Hablen, así. El estudio de la composición de los cuerpos. Bueno. Por ahí, ¿ya? Sí tiene que ver. ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Dónde está la química? ¿Qué es la química? Vamos a ver, miren. El año pasado ustedes han llevado este curso, ¿sí o no? Ciencia y ambiente, ¿o no? O ciencia, Sí. tecnología, ¿ya? ¿Y de qué hablaban ahí? ¿Se acuerdan? El estudio de las bacterias, Las bacterias, ¿qué más? Han visto también el ciclo del los agua, reinos, los reinos, ¿qué más? Hablaban del ciclo del agua. ¿Han visto el ciclo del agua? ¿El ciclo del sí. carbono? Claro. Sí. ¿Por qué? Miren, en ese curso ustedes estudiaban un conjunto, ¿ya? Es un conjunto de, en realidad, en ese curso era una mezcla de las ciencias naturales que conocemos, ¿de acuerdo? Pero a partir de hoy, esas ciencias naturales se van a dividir. ¿En cuántas se van a dividir? ¿Alguien tiene una idea, más o menos? Miren, Física y química. ya muy bien, pero no solo dos, mira. Biología, anatomía, química, física. Ellos, por ahí también podríamos poner la botánica, pero está dentro de la biología. La ecología también está dentro. También vamos a ver un poco de eso. Pero ciencia y ambiente era partes de estos cursos de biología, por eso es que ustedes veían a los reinos. Anatomía veían parte del cuerpo humano. Química, cuando ven los ciclos del agua, cuando ven algo muy importante. Si yo te pregunto, ¿qué es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio? ¿Lo han visto? ¿Qué es el todo lo planeta, que... ¿Ah? el planeta. El planeta no. La materia. La materia, exacto. La materia es la parte principal de todos estos cursos, porque todos estos cursos estudian a la materia, pero de diferente manera. Entonces, la química, ¿a quién va a estudiar? A la materia. Pero, ¿cuál es la diferencia, profesor? Si la física estudia la materia, la anatomía estudia el cuerpo humano. Pregunta, ¿el cuerpo humano o las personas son o no son materia? ¿Qué dicen? Son. Son materia, claro. Estudia a un conjunto específico, ¿de acuerdo? En el caso de la química, como dijo su compañero, estudia la composición. Esa palabra es importante. Y vamos a obtener una definición más formal. Pero química, composición interna de la materia. O sea, ¿de qué está hecha la materia? ¿Alguien sabe de qué está hecha la materia? De átomos. Exacto, de átomos, pero no solo de átomos. Átomos, moléculas, iones, eso lo vamos a aprender ahora. Pero perfecto, la materia, vamos a decir que está compuesta por átomos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la química? La química es una ciencia. ¿Pero qué es ciencia? Pues una ciencia natural que va a estudiar a quién?
a la materia. ¿Pero de qué forma? Vamos a ver qué nos dice. ¿Es la ciencia natural netamente experimental? ¿Por qué experimental? Porque hace experimentos para demostrar la verdad, que es correcto. Dice, es netamente experimental, que estudia la estructura, la composición, propiedades y cambios que experimenta la materia. Si tú lees por ahí, te pueden decir, la química estudia la materia. Tú debes decir sí y no, porque la química estudia la materia, pero ¿cuál es la diferencia de las demás? O la química con la física, con la anatomía. Es que la química es la única que estudia la composición, o sea, de qué está hecha la materia, internamente. Nunca se olviden de eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entienden o no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar? A ver, Dayana, ¿todo claro, Dayana? Valerie, Sí, profesor. a ver, si yo les pregunto esto, a ver, ¿qué es el átomo? ¿Qué me contestan? Es la partícula más pequeña de la materia. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Todos de acuerdo? Valerie, ¿para ti eso es el átomo? Sí. Dayana. Dayana, ¿lo que dijo Caleb es correcto? ¿Sí o no? Dijo que Sí. el átomo es la parte más pequeña de la materia. ¿Sí o no? Para ti, Camila. Camila, Sí. Valeria, Urizaca. ¿Sí o no? Sí. Mía, Sí. ya. Eso es algo muy normal, pero a partir de ahora se olvidan de eso. El átomo es la mínima, como dijo. ¿Cómo dijiste, Caleb? Por favor, repite. Es la parte más pequeña de la materia. Es la parte más pequeña de la materia. Es una forma de decirlo. Pero, si tú lo dices así nada más, está mal. Porque eso no es el átomo. En realidad, la parte más pequeña de la materia en la actualidad se llama quarks. Tengan en cuenta eso, ¿ah? ¿Cómo se llama la parte más pequeña de la materia? Quarks. Quarks. Me imagino que estarán anotando, ¿no? Quark se escribe así, miren. Q, U, A, así. Quarks. Los quarks son las partes más pequeñas de la materia. Profesor, pero a mí me enseñaron que el átomo es la parte más pequeña de la materia. Eso es falso. El átomo es la parte más pequeña de la materia que conserva sus propiedades. Que conserva sus propiedades. Eso sí es el átomo. O sea, si en una pregunta te dicen, ¿quién es la parte más pequeña de la materia? ¿Tú qué vas a contestar? ¿Qué vas a contestar? Si yo les pregunto, ¿cuál es la parte más pequeña de la materia? ¿Qué contestan? Quarks. Quarks. Y la parte más pequeña de la materia que conserva sus propiedades.
Átomo. Átomo. Por eso es que se estudia el átomo. Por eso, porque conserva las propiedades de la materia. Profesora, ¿los cuales Profesor, estudian? ¿y Dime. el átomo, cuáles son sus propiedades? Las mismas, bueno, el átomo tiene diferentes propiedades, ¿ya? Pero todavía no los vamos a ver. Pero te voy a hacer algo más sencillo, ¿ya? Imagínate que yo tengo oro, una pepita de oro, ¿ya? ¿De qué color es esa pepita de oro? ¿De qué color es el oro? Ah, Dorado, ¿no? amarillo. Amarillo. Claro. Entonces, si yo observara un átomo de oro, también sería de ese color. Conserva la propiedad del color. ¿Qué otra propiedad? Por ejemplo, profesor, el oro se vuelve líquido a 1000 grados de temperatura. Un solo átomo de oro también tiene esa propiedad, para que me entiendan. Si una pepita de oro, ¿ya? Brilla, un átomo de oro también brilla, conserva las mismas propiedades y vamos a ver diferentes propiedades de la materia. Pero también los átomos van a tener propiedades diferentes, ¿ya? ¿Quién ha visto Los Vengadores? ¿Han visto Los Vengadores? ¿Sí o no? Ya. Ahí hablan del mundo cuántico, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han visto Ant-Man, el hombre hormiga? Sí. Ya. ¿Y qué hicieron supuestamente? Tony Stark, ¿qué hizo? Diseñó, ayudó, ¿no? Para hacer un túnel, bueno, para ingresar a dónde? Al mundo cuántico, ¿sí o no? Y el mundo cuántico, ¿qué sucedía ahí? Que 5 años eran 5 horas, ¿sí o no? Eso es un decir. Pero en realidad el mundo cuántico es el mundo de las partículas y de los átomos. Y ahí cumplen otras propiedades diferentes. En parte, hay cosas que sí tienen razón y hay cosas que todavía no se han descubierto. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, dime, Joseph, No, era de levantada hace rato. allá, baja la mano. Y miren, por si acaso Tony Stark no es el que descubre el mundo cuántico, ¿ah? En realidad, toda esa teoría se descubrió en el año 1910 más o menos para ser exacto, por un físico muy brillante que se llama Max Planck, ¿de acuerdo? Y él habla de la mecánica cuántica. ¿Y qué es la mecánica cuántica? Pues la física de los átomos, de las partes más pequeñas. Es un mundo diferente. Y claro, para que ustedes me entiendan, es lo que hace Ant-Man, por decirlo así. Al encogerse, obtiene un tamaño de un átomo. Y ese tamaño, y se comporta de otra manera. Por eso que el tiempo, él dice, que cuando estuvo encogido, o dentro del túnel, solamente 5 años para él fueron como 5 horas. Es diferente la realidad, ya, algo así. ¿Me entienden? Ese tipo de propiedades no las vamos a ver, no se asusten. Vamos a ver las propiedades más sencillas. Vamos a hablar un poco de átomos, sí, porque es importante. ¿De acuerdo? A ver, entonces no se olviden. A ver, hago otra pregunta. ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? Ya, más sencillo. ¿Cuántos estados de la materia existen? ¿Tres? ¿Ya? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 24. ¿Cuánto? 24. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus 24 estados?
O es dicho por decir, dime, Joseph, no me voy a molestar, tranquilo, pero estamos hablando serios. ¿Cuántos estados de la materia existen? Mía, ¿cuántos estados de la materia existen? ¿O conoces? Conoces mejor, Tres. ¿ya? ¿Todos, Michael, tú? ¿Cuántos estados de la materia conoces? Activa tu micro, Michael. Persona que no me dice nada, por lo menos diga no me acuerdo, si no comienzo a quitar puntos, ya saben. ¿Cuántos estados de la materia conoces, Michael? No sé seguro. ¿Cuántos? Caleb, Yo solo conozco tres. ya. Les digo, existen 10 estados de la materia, pero vamos a estudiar 5. Vamos a estudiar sólido, líquido, gaseoso. Vamos a estudiar un estado también que es importante y que lo vemos no muy seguido, pero, eh, pero creo que más o menos el año pasado, si no me equivoco, pasó por acá. No fue muy común. El estado plasmático. ¿Y dónde lo vemos? En los truenos. Ese es el cuarto estado de la materia, el estado plasmático. ¿Y dónde se observa con mayor cantidad? En el universo, en los planetas, en la supernova. Eso es estado plasmático, el Sol. Y existe un quinto estado que vamos a estudiar, que es un estado que se hizo en un laboratorio y que se demostró que es un estado de la materia. Y lo hizo un científico, un físico muy brillante que aportó mucho a la química. ¿Alguien sabe quién es el físico más importante de la nueva era, vamos a decirlo así, de la nueva era? Es un físico que yo sé que han escuchado de él. A ver, menciónenme uno, a ver. Posiblemente me lo mencionen. ¿Quién es? ¿A qué físico conocen? Hablen, a ver, Caleb. ¿Nunca has escuchado? No me acuerdo exactamente el nombre, porque se me No. hace conocido. A ver, alguien, tú, Valeria, Valerie. Albert Einstein. Exacto, muy bien. Entonces, ese estado de la materia se llama condensado Bose-Einstein. Bose porque fue un físico también que aportó al descubrimiento de ese estado. Y Einstein, que también fue muy importante. Ahí está el quinto estado de la materia, que es un estado que se vio en el laboratorio por primera vez. También en la actualidad, el estado plasmático, hay acá una controversia, vamos a decirlo así. ¿Ya? En algunos científicos están a favor, otros en contra, pero dicen que en la actualidad el estado plasmático se ve en los televisores plasma, en las computadoras, en los interfaces, en los celulares, ¿de acuerdo? Dicen que es un comportamiento, pero están discutiendo si sí o si no. Algunos lo consideran. Otros alguna vez han visto hasta por fotos o en alguna novela, en alguna película, a las personas que dicen leer la mano. ¿Han visto que ponen una esfera de cristal y hay como unos rayitos? ¿Sí? Que parece electricidad. Eso también está en controversia si es estado plasmático o no. Pero es un ejemplo, lo tomamos como ejemplo para la observación. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos descubierto algo más. 5 estados de la materia que vamos a estudiar cuando en realidad hay 10 aprobados. Según la comunidad científica, existen 10 estados de la materia en la actualidad. La mayoría, 5, bueno, 4, están en la naturaleza.
el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, el estado plasmático. Y los otros han sido descubiertos en laboratorios y cada uno está presentando su propia teoría. ¿De acuerdo? Con esto, ¿qué quiero decir? Que lo que yo enseño o lo que ustedes van a leer en química no se quede en el papel, sino cada vez va progresando. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la materia? Ya lo tenemos acá. Miren, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y tiene volumen. Yo he colocado acá voy a decir una definición más sencilla y acá he puesto un poquito más formal. La materia es todo aquello que nos rodea. Si nos rodea ocupa volumen, ocupa espacio, ¿de acuerdo? ¿Qué significa impresionar a nuestros sentidos? Lo tocamos, lo vemos, lo probamos, lo olemos. Utilizamos nuestros sentidos para decir que está ahí. Por ejemplo, ¿el aire existe? ¿Existe el aire o no? ¿Sí o no? Caleb, ¿existe el aire? Sí, Claro. ¿Y cómo sabes que existe? no lo sé. No es que no lo sabes, lo sientes, pues. Lo respiras. No respiramos aire. ¿Qué respiramos? Oxígeno. Oxígeno del aire. Exacto. Tengan en cuenta eso. ¿Y qué es materia? Todo aquello. Personas. Ahora, acá hay una aclaración que voy a hacer. Ustedes veían a los seres vivos, ¿no? ¿Sí o no? Materia era todo, pero también había seres vivos y también ¿qué cosa había? Algo que decían que no tenía vida. Bueno, no tiene vida. ¿Cómo se le llama a ello? Lo que no tiene vida. ¿Cómo le llamaban en CTA? Por ejemplo, el agua, las piedras, las rocas, ¿qué eran? Inerte. Exacto, inerte. Acá en química se va a cambiar esas dos palabras. Lo vivo, lo vivo, la materia viva, vamos a llamarlo así, se va a llamar materia orgánica. Y lo que no tiene vida, lo inerte, es química o bueno, materia inorgánica. Por eso es que la química se va a dividir en dos, en la química orgánica y la química inorgánica. En la química inorgánica, que es en la que nos vamos a centrar un poco más, vamos a conocer a los diferentes elementos químicos y para qué sirven. ¿De acuerdo? Es todo un mundo. ¿Dónde está la química? Está en todo. En el universo, en nosotros. ¿En nosotros hay química, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Tú tienes química? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque crecemos. Porque el cabello crece. Porque tenemos hambre. Cuando tienes hambre, ¿qué pasa? Tu estómago suena. ¿Y por qué suena? ¿Porque tengo hambre? No. Porque los ácidos que tenemos en nuestro estómago están subiendo. ¿Y qué hacemos? Tenemos que comer algo para contrarrestarlo. Y al comer, tú comes un pan, en tu boca se transforma en bolo alimenticio, pasa por tu esófago, llega al estómago y ya desapareció el pan, se transforma en nutrientes. Hay transformación. Todo lo que implique un cambio o transformación es químico. Por ejemplo, miren, es diferente si yo tengo esta botella y la aplasto. Pregunta, ¿hay un cambio en la estructura interna? No, No, porque sigue siendo la botella, solamente está chancada. Pero si yo la quemo, ahí sí va a cambiar, porque se va a transformar en cenizas.
hay un cambio, se observa ese cambio. Todo lo que no tiene un cambio observable, por ejemplo, yo rompo un papel, el papel ha cambiado, sí, lo he roto, pero sigue siendo papel. Eso es físico. Pero si el papel yo lo quemo, desaparece o se transforma en cenizas, eso es químico. ¿Por qué? Porque ya no puedo volver fácilmente al papel original. Profesor, y cuando está roto, pues puedo mezclarlo, pasarlo por una plancha, se le llama, cuando se forma una imprenta de papeles, y vuelvo a obtener un papel. Pero en caso de las cenizas no es tan sencillo. ¿De acuerdo? A ver, paso. ¿Se observa? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuándo aparece la química? Aparece con este hecho muy importante, el descubrimiento del fuego. Cuando aparece el fuego, esto genera un gran cambio en los hombres. ¿Por qué? Porque ahora cocinan sus alimentos, reciben mejores nutrientes y piensan mejor. Y al descubrir el fuego también generan nuevas armas. Usaban palos, usaban piedras, y ahora van a conocer metales. Y ya no van a tener solo palos, sino van a fabricar los primeros cuchillos, las primeras armas, las primeras armaduras. Pregunta, ¿qué es el fuego? ¿Alguien sabe qué es el fuego? ¿No? El fuego es una reacción química. ¿Y qué es una reacción química? Es un proceso en el cual se va a obtener algo nuevo, vamos a decirlo así. Aparece la metalurgia. Pasan de la piedra a utilizar un metal como el cobre. ¿Y para qué lo usan? Para fabricar armaduras. También existen transformaciones orgánicas o procesos orgánicos. ¿Qué observamos en la imagen? Personas que están pisando uvas, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué van a generar? Vino. ¿Cómo se obtiene el vino? ¿Chancando la uva? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hablen. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí sí, o no? No. sí. Solamente no es chancar, sino el proceso es, una vez chancado, tú tienes el jugo de uvas y eso se va a fermentar. Cuando se fermenta, ese proceso de fermentación genera el vino. ¿Qué es la fermentación? Es un proceso químico en el cual el jugo se va a... Las bacterias presentes en el ambiente van a hacer que ese jugo ya no sea un jugo de uva, sino va a generar una transformación alcohólica y va a generar lo que se le conoce como vino. Pero también ¿dónde se usa? Miren, en la actualidad también se usa este proceso que se le llama curtido. Curtido significa pintar, pero ¿qué van a pintar? Pintar cuero. ¿Dónde se ve eso? En la industria de zapatos. Pero miren, los antepasados hacían esos procesos. La alquimia es un punto de quiebre, es algo muy importante. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra alquimia o no? De la química. No, la alquimia es una pseudoquímica en un inicio. Pseudo significa falsa o un intento, un primer intento. ¿Pero por qué? Porque los alquimistas eran, vamos a decirlo así, personas que se creían científicos,
pero ellos buscaban dos cosas nada más, que en ese momento eran muy importantes, ¿de acuerdo? Pero la alquimia no es química. La alquimia simplemente es un proceso en el cual la gente del Medio Oriente quería conseguir dos cosas muy preciosas. Uno, el elixir de la larga vida o de la eterna juventud, y otro, la piedra filosofal, que era una piedra capaz de convertir cualquier metal en oro. En ese tiempo el oro valía mucho. Dígame, ¿en la actualidad se puede? ¿Se ha conseguido eso o no? ¿Qué dicen? No, No. En la no, actualidad les digo algo. Sí existe, sí se puede convertir cualquier metal en oro, pero es muy costoso porque se emplean máquinas para hacer reacciones nucleares. Convierten plomo en oro, pero el proceso te cuesta, imaginemos ya, $50,000 y tú obtienes solamente 1 gramo de oro que en el mercado está $100. No te conviene, pero sí existe. ¿Y eso dónde se usa? Se usa para otras cosas más importantes, que mañana se las voy a comentar en clase. Pero, así como la química hace cosas buenas, también hubieron científicos que hicieron cosas malas. Y para eso justamente viene esa explicación el día de mañana. ¿Sí? Mañana sí tenemos química y tenemos ese pequeño